¿Alguna vez han visto una batalla Pokémon H literalmente? Vamos a ver cómo le va a Cynthia, Amanecer y May en un duelo Pokémon. Pero antes de continuar no se te olvide seguirme en Instagram en mi cuenta de Kim.gz, donde vas a encontrar contenido variado que sé que te va a gustar. Adicional tenemos cuenta en TikTok de Kim.z1, donde también vas a encontrar mis resúmenes. En algunos momentos voy a subirlos aquí primero como para darle variedad al canal. Los enlaces vas a encontrarlos en la descripción del video y ahora sí, continuemos con el video. La historia inicia con Amanecer, que es una entrenadora Pokémon que se encuentra cuando el prota le dice que debe ser el invencible entrenador Pokémon. El prota dice que así es y le iba a decir su nombre, pero ella lo interrumpe diciéndole que no le importa y que lo reta a una batalla Pokémon. Y el tipo, muy determinado y confiado, termina aceptando. Y así en ese lugar apartado inicia la batalla Pokémon. Y así pasó una hora completa y ahí se encontraba Amanecer lamentándose diciendo que ha perdido todo, incluyendo su ropa evangélica, que compitió una y otra vez pero no pudo ganar. Y esta vez ya no tiene nada más que perder. Pero el prota le tira un salvavidas diciendo que aún hay algo que puede darle, diciendo que puede entregarle su primera bendición. Venga, pero es imposible que no ganara con esos Pokémon tan fuertes. Hasta un machote tenía el prota, pero ella temblando dice que todavía tiene su sombrero, que se lo puede dar si lo quiere. Al escuchar esto, el macho la agarra con mucha energía. El bicho ese realmente estaba muy emocionado, y aquí es cuando ella se empieza a preocupar más, ya que no entiende por qué la está mirando así y se pregunta qué va a hacer con ella. Y aquí es cuando la toma con sus 4 brazos y empiezan a tener una bendición. Hasta llegó el otro macho a unirse a la acción, demostrando así que tenía una buena unión con ellos. Al finalizar le dice que es el turno de los otros 2 Pokémones, pero ella dice que ya no puede más. Pero llega el Pokémon Hipno para motivarla, y ella queda muy confundida por las grandes bendiciones que vienen, ya que esta vez le tocó con Hipno y el Pokémon Perro. El prota le dice a sus Pokémones que se apuren, ya que llegará otro entrenador y deben terminar para que se puedan enfrentar en la siguiente ronda. Y también le decía a Hipno que usara su hipnosis tantas veces como sea necesario. A ella poco a poco le empezaba a gustar, pero decía que ya no podía más. Pero a su mala buena suerte seguía el turno de Tentacle. Pero cuando terminó se pregunta si se fueron y por qué le dieron un descanso, y si ahora es libre de irse. Dios, pero vienen 2 caballos y llegan bien furiosos. Pero ella decía que era imposible y que era mucho para ella, y le pedía a Hipno que por favor la ayudara. Y claro que lo hizo con su técnica de hipnosis. Y así termina completamente las bendiciones. Pues en ese momento llega la segunda entrenadora llamada May, donde el prota le dice que cómo puede ayudarle. Ella, muy enojada, se lamenta por Amanecer y le dice que con eso le da una excusa para enfrentarlo. Él le pregunta si quiere una batalla Pokémon y ella le dice que así es y que se van a enfrentar. Y claramente el prota le dice que lo hará con gusto. Si te está gustando el video, por favor deja tu like y no seas malito, por favor, no te cuesta nada suscribirte al canal. El prota convoca nuevamente a sus Pokémon legendarios diciéndole que parece que la ha derrotado y que luchó mucho mejor que la otra chica. El prota se acerca y le dice que cómo le va a pagar, que hace unos minutos estaba tan confiada y mire cómo se encuentra ahora. Ella, triste, trata de asimilar la derrota. Ella le dice que le pagará, ya que después de todo es una batalla y puede pagarle, y que solo la deje conseguir el dinero. Y aquí es cuando llega Hipno a hacer su trabajo. El prota le dice que no entiende la situación, que él no ganó sino que fueron sus Pokémones, y a ellos claramente no les interesa el dinero, así que les dice que se diviertan y que saldrá a tomar el aire. Y así es como a la pobre May le toca rezar una oración, y así cada uno de los Pokémones iba turnando para tener una bendición con May. Los Pokémones eran tan unidos que se respetaban los turnos, y May solo les pedía que la dejaran descansar, pero los tipos realmente estaban muy enérgicos. Aquí nos dicen que ella cree que estaba hipnotizada, pero que Hipno terminó su hipnosis hace mucho, y así fue como la linda May terminó con muchas bendiciones. Pero bueno, antes de terminar con este anime, vamos con un comercial. Bueno, ahora tenemos un evento en una guardería Pokémon. Tenemos a la linda e inigualable Cynthia, que es la campeona de la región Sinnoh. Ella llega diciendo que él es el famoso guardián Pokémon y le pregunta su nombre. El prota le da la bienvenida a Cynthia, diciéndole que esa guardería es la mejor de la región. Ella comenta que simplemente viene a dejar a su Garchomp, que no estará aquí por mucho tiempo, y quiere dejarlo en buenas manos. El prota le dice que por supuesto y que será un honor tener a Garchomp y que él se sentirá muy cómodo con sus atenciones. Pero luego de eso queda un silencio muy incómodo. Ella le comenta que haga lo que dice, que solo cuídelo y que espera no tener sorpresas desagradables a su regreso. Y así el prota le dice que se vaya tranquila. Luego lo vemos caminando al final de un pasillo y vemos que Amanecer y May están teniendo bendiciones con los Pokémones y nos explican que ya son ex entrenadoras Pokémon. El prota los observa desde la ventana y dice que ya están listas para ese Garchomp. Las bendiciones de ambas estaban en camino, pero no sé qué combinación rara pueda salir de eso. En su mente el prota dice que pensar que estas 2 chicas querían ganarle hace un par de meses y que ahora trabajan para él teniendo bendiciones con todos los Pokémones. En ese momento el prota las llama. Él les dice que tienen un invitado muy especial, que es el Pokémon de una campeona, así que le den una calurosa bienvenida, así que les pide que lo disfruten. Y así fue porque ambas tienen una cara de felicidad y el Pokémon ya se le empezaba también a ver feliz. Tiempo después Cynthia regresa a la guardería Pokémon. Dice que quiere dejar a su Garchomp ahí nuevamente. Dice que debe admitir que la última vez que lo dejó se ve más feliz y más fuerte, pero se lleva una sorpresa al ver a una persona diciendo que hace ahí, y era Amanecer, que ahora estaba como secretaria. Cynthia le pregunta lo que hace ahí. Amanecer le dice que empezó a trabajar ahí hace unos meses, que el jefe no está en ese momento, así que la dejó encargada. Ella le dice que le alegra verla bien y que fue muy raro cuando desapareció de repente.
diferente, mucho más trabajar en ese lugar, y le pregunta por qué dejó de ser entrenadora Pokémon. Amanecer con una sonrisa rara le dice que su jefe le hizo ver lo bonito que es cuidar de los Pokémones, que realmente le encanta, pero Cynthia aún no se lo puede creer. Amanecer le dice que le va a mostrar cómo cuida de los Pokémones, así que la lleva del brazo. Cynthia queda muy sorprendida al ver cómo Mai está teniendo bendiciones con un Pokémon, y Amanecer está muy orgullosa de eso. Lo más gracioso es que ella en plena acción saluda a Cynthia. Amanecer le pregunta qué le parece, y si no tiene curiosidad, y que ahí mismo ella puede probarlo, preguntándole qué tal si empieza con su Garchomp, que al parecer tiene grandes escrituras. Le dice que solo debe liberarlo de su Pokébola para ver lo emocionado que está, y ambas terminan sorprendidas al ver lo fuerte que se veía ese Garchomp. Amanecer le dice que si no quiere a su Garchomp, entonces ella cuidará de él. Cynthia queda muy traumatizada, no sabe por qué ellas están haciendo eso. Dice que no se puede quedar ahí y que tiene que ir a buscar ayuda para esas chicas, que al parecer están en mal estado, pero a su mala suerte uno de sus tacones se rompe y termina cayéndose, y a consecuencia es atrapada por uno de los Pokémones, y así la pobre termina con una bendición. Y para rematar llega su Garchomp a la ayuda, y así Cynthia termina admitiendo que le gusta, conociendo ahora la nueva función que tiene su Pokémon. Y bueno chicos, hasta aquí llega la historia. Cuéntenme ustedes qué tal les pareció. Si les gusta ese tipo de manga, por favor déjalo en tu comentario, eso me motiva a traer más de estos resúmenes.